Hola, hola para todos, bienvenidos a este podcast donde hablaremos de las entidades territoriales. El día de hoy tengo el gusto de encontrarme acompañada de otras dos trabajadoras sociales, Laura y María. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, excelente, todo muy bien. Muy bien, ¿y tú, Tatis, cómo estás? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un importante tema que muchos colombianos no conocemos y no tomamos en cuenta, las entidades territoriales. Bueno, según el artículo 286 de la Carta Constitucional, reconoce como entidades territoriales a los departamentos, los distritos y los municipios y establece la alternativa para que se puedan crear regiones y provincias como personas jurídicas territoriales mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Laura, ¿nos puedes contar qué es esto? Bueno, esta ley es la que reconoce los desequilibrios en el desarrollo económico, social y ambiental que existen entre diferentes regiones geográficas de nuestro país y buscará crear instrumentos para superar dichos desequilibrios. Además de esto, el artículo 329 estableció que la norma podría autorizar la conformación de las entidades territoriales indígenas. Bueno, como dijo Viviana Rojas, las entidades territoriales indígenas son el espacio político y jurídico que tienen los pueblos indígenas en Colombia para desarrollar, diseñar e implementar nuevas estructuras de gobierno propio para sus pueblos. Son la oportunidad histórica para eludir la imposición de las formas administrativas ajenas implementadas por la sociedad mayoritaria. Bueno, Colombia tiene una superficie continental de 114.174.800 hectáreas, de las cuales solo el 31,5% se encuentran tituladas como territorios indígenas. Lo que quiere decir que de la población nacional un 3,3% es indígena, lo que equivale a 1.378.884 personas, todo esto de acuerdo al censo que se realizó en el 2005 por parte del DANE. Bueno, ¿y sabían ustedes que existen 87 pueblos indígenas? Dudo que muchos de nosotros lo supiéramos. La gran mayoría están en la Orinoquía, en ecosistemas de sabana y en la zona andina. Además, solo un 5% de la población indígena colombiana habita en resguardos de la Amazonía, es decir, alrededor de 70.000 personas, y los otros 30.000 están en pequeños centros urbanos fuera de los resguardos. Con la Constitución de 1991 se profundizó legalmente los derechos indígenas y se estableció la figura de entidades territoriales indígenas, comunidades político-administrativas comparables a un municipio, pero tristemente, estos derechos no se han implementado. Además de que la figura administrativa de los resguardos coloniales se cambiaron por comisarías a departamentos. Este fue el caso de Vaupés, de Guainía y también del Amazonas. Pero lamentablemente no se constituyeron como entidades territoriales indígenas ni municipios al interior de estos, sino que se crearon entidades públicas territoriales con personería jurídica, conocidas como asociaciones de autoridades tradicionales indígenas. Por otra parte, la guerrilla ha obligado a muchos indígenas, a vender sus territorios en contra de su voluntad y se ha construido en estos sitios bases militares cercanas o incluso en estos mismos territorios indígenas. Y es así, como de esta forma, el conflicto armado y los procesos de colonización y concentración de estas tierras que aún continúan ponen en riesgo el control de los territorios y la autonomía en los resguardos. Bueno, en Colombia hay algunas organizaciones indígenas que es importante que conozcamos y algunas de estas son la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, la OPIAC. También está la Organización Social Indígena del Putumayo, OSIP, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, y el Territorio del Gran Pueblo, Sabac-Balao-Quibe. Y también el Proceso de Comunidades Negras, PCN. Bueno, nuestra organización territorial actual es el resultado de la transformación histórica que ha sido objeto de nuestro territorio durante sus 200 años de existencia como república independiente. Tenemos una figura la cual nos representa a los departamentos de Colombia constituidos antes de la Constitución de 1991. En esta figura podemos observar cómo en el año 1886 se constituyen los departamentos de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima. En 1904 el Nariño, en 1910
Huila, Valle del Cauca, Norte de Santander, Atlántico y Caldas. En el 1947 únicamente el Chocó, en 1952 Córdoba, en 1959 el Meta y en 1964 La Guajira. Risaralda, Quindío, Sucre y por último en 1967 se constituyeron como departamentos el Cesar y el Caquetá. Como podemos ver en la segunda figura, esta nos explica la organización territorial de Colombia en diferentes etapas. Antes de la Constitución Política del 91 solo existían los departamentos, las intendencias y las comisarías que estaban integradas por municipios y distritos. En la Constitución Política del 91, solo existían los departamentos con los municipios y distritos. Y después, con la implementación de la LOT, la Ley de Ordenamiento Orgánica Territorial, existían los departamentos conformados por los municipios, distritos, provincias y las entidades territoriales indígenas. Bueno, ahora les vamos a hablar de los departamentos. Y es que los departamentos en Colombia pues son entidades territoriales de carácter intermedio compuesto de municipios y distritos. En la Constitución del 91 condujo a la transformación de las últimas intendencias y comisarías en departamentos, lo que esto condujo a 32 departamentos que tenemos en la actualidad. Bueno, como lo dice el artículo 298 de la Constitución, los departamentos están dotados de autonomía en la gestión de las responsabilidades que les han otorgado las normas y para el logro de las funciones de planificación en la búsqueda de propósitos de progreso de economía y la sociedad de su territorio. Asimismo, y como lo dice Laura, son responsables del cumplimiento de obligaciones de carácter administrativo, de coordinación con los otros niveles territoriales, de complementariedad de las labores municipales, de servir como puente de intermediación entre los organismos centralizados y sus entidades locales. Además, deben participar en la provisión de los servicios para los cuales la Constitución y las leyes les han asignado dichas responsabilidades. Por otro lado, vamos a hablar de los municipios, y es que en el artículo 311 de la Carta Magna es considerado el nivel más pequeño de la configuración político-administrativa de Colombia, pues cuyos propósitos giran alrededor de la provisión de los servicios colectivos establecidos en las leyes, lo que quiere decir que edifica las infraestructuras requeridas para el desarrollo social, también realizar los procesos de ordenamiento físico del espacio territorial, incentivar ejercicios de participación social, el avance social y culturas de las comunidades, así también como las demás responsabilidades que le asignen al marco normativo. Bueno, los municipios también cuentan con personería jurídica y están enmarcados en normas de derecho público, mediante las cuales se les han asignado diversas responsabilidades, recursos y autoridades propias. Bueno, por último vamos a hablar de los distritos. Los distritos en Colombia se crearon mediante el Acto Legislativo 01 de 1936, cuando se diferencia entre municipios y distritos municipales como las entidades territoriales en que se dividían los departamentos. Ahora los distritos que hay, está el Distrito Capital de Bogotá, está el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, Distrito Especial Turístico y Cultural de Cartagena, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, el Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. Bueno, cabe recalcar, María, que el Distrito Capital de Bogotá, por ser la capital de Colombia, cuenta con un régimen propio distinto de los demás distritos en nuestro país. Esto según la Ley 1617 del 2013, definido a través del decreto Ley 1421 de 1993. Bueno, por último les mostraremos esta siguiente tabla que nos habla de las autoridades elegidas mediante voto popular de las entidades territoriales en Colombia. Como podemos ver, en los departamentos la mayor autoridad es el gobernador con su asamblea. El tipo de autoridad que se tiene es una autoridad ejecutiva con un órgano colegiado y las normas que se pueden expedir son decretos y ordenanzas. En los municipios, la autoridad máxima es el alcalde con su consejo, tiene un tipo de autoridad ejecutiva, un órgano y con un órgano colegiado. Y las normas que ellos pueden expedir son decretos y acuerdos. Por último, tenemos a los distritos, que con su mayor autoridad tenemos al alcalde y a su consejo.
con una autoridad ejecutivo y un órgano colegiado, puede dictar decretos y acuerdos. Y esto es por todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro podcast y los esperamos en un próximo capítulo.